Esta pequeña reflexión podría llamarse el precio de la inacción. La inacción se paga y el peronismo la está pagando, en todos sus estamentos y en todas sus líneas. Causas reabiertas, eh, elecciones suspendidas, por ejemplo la de Boca, esperando que el impacto llegue por sí mismo, por errores de el rival y no por haber estado nosotros a la altura. Entiendo y lo dije que a Milei hay que esperar que arranque su gobierno, que tenga la posibilidad de tomar las decisiones que decida tomar y después se lo podrá juzgar como corresponde. Tuve oportunidad de acceder a información sobre parte del equipo de Milei de primera mano. Sé que hay un gran vacío, sé que hay una gran inestabilidad interior. De un lado, algunos apuestan a que el fusible sean los hombres que pone Mauricio Macri, y del otro lado, del lado del expresidente, apuestan a que Milei no esté a la altura y poder rodearlo lo suficiente como para hacerse cargo de un futuro gobierno. Por eso es tan importante la figura de Ritondo, que si bien no está en la línea de sucesión, es el hombre que políticamente podría armar al PRO para lo que sería la continuidad en un posible fracaso de Milei, del cual yo no estoy hablando, estoy dando información. Estoy contando lo que se dice en los pasillos, lo que no te van a contar en otro lado. Ahora también debo decirte que el arribo de Julián Fran fue un revulsivo para el peronismo. Muchos van a decir Julián Fran, un señor feudal y todas esas cosas que se dicen de la provincia del norte. Uno podrá o no estar de acuerdo, yo no voy a opinar en este caso, creo que Gildo tiene una valentía que no han tenido el resto de los dirigentes del peronismo hasta ahora, y que alguien tenía que tomar la bandera y fue el primero en hacerlo. Mientras otros se guardan cómodamente en el esperemos un poco, veamos qué pasa, lo cual tiene que ver con la lógica, no sé si tiene que ver con la urgencia. En este momento hay una urgencia importante de presencias de contención de aquellos que sienten que se puede terminar muchos de los derechos que han obtenido en los últimos años. Si bien Milei se cansa de decir que no es cierto, que no va a ocurrir, esto se va a ver a partir del 10 de diciembre. Por lo pronto, la ley ómnibus que manda Milei a las cámaras, desde donde puedo averiguar, en el norte no tiene el apoyo incluso de los gobernadores radicales. Lo que le están vendiendo a Milei a algunos gobernadores radicales no es cierto, porque los senadores y diputados responden a otras estructuras de poder, que no son las de los gobernadores recientemente electos, que ahora se sacan la foto y hacen una especie de scrum como para mostrar una fuerza que realmente no tienen. Pero bueno, veremos cómo evoluciona la nueva conformación radical, que para algunos de la propia estructura partidaria de la UCR han pagado muy mal. El radicalismo paga muy mal, me dijo un dirigente importante, al cual le creo completa y definitivamente. Y es cierto, el radicalismo o cierto sector del radicalismo ha subido sus logros como batallas personalísimas y no como proyectos colectivos. Puedo darte varios ejemplos: Corrientes, Mendoza, El Chaco, de estructuras que no tienen que ver con un proyecto del radicalismo grande, sino de ver cómo luchar por la supervivencia cuando del otro lado había estructuras muy vacías. Digo, ya te he venido contando mucho todo lo que ha pasado en el norte históricamente y lo que y por qué algunos gobernadores del peronismo han
perdido estrepitosamente poder, aunque se junten a sesionar con un presidente ya casi en retirada y sin ningún tipo de poder de resolución. Digo, más allá de la foto que no fue, mucho más no se puede lograr, pero tiene que ver con la inacción de un montón de funcionarios barra funcionarios que, como te conté, no han estado a la altura y el peronismo paga la inacción, como te decía. Eso también es inacción. El hecho de no tener una salud pública a la altura es inacción. El hecho de no tener tratamientos médicos es inacción. El hecho de no tener definiciones políticas es inacción. El hecho de no saber por dónde seguir es inacción. Sin embargo, del otro lado, de la mano de Kicillof y de la estructura de la provincia de Buenos Aires, hay un reacomodamiento de algunos gobernadores peronistas y algunos que se metieron por la ventana, porque estamos hablando de los gobernadores que ganaron y algunos que no, pero entró por la ventana para ver qué había. No encontramos mucho, pero entró por la ventana. De todas maneras, el peronismo está intentando una reconfiguración que no le va a resultar fácil, porque hay que hacer la autocrítica y hay que definir también hacia dónde es el rumbo que le vamos a dar a un peronismo que va a tener que ser combativo, que va a tener que reclamarle a la Confederación General del Trabajo que esté a la altura, que va a tener que luchar en la calle, que va a tener que discutir y debatir en todos los lugares posibles. Y cuando hablo de luchar, hablo de hacer valer ideas, ¿sí? Y de hacer valer proyectos. No de borrarse al exterior porque nos resulta más cómodo para proyectos personales. Como lo hace no solo Sergio Massa, sino varios candidatos a gobernadores que están más cerca de irse de paseo por el exterior que de hacerse cargo de lo que nos va a quedar en esta Argentina que dejaron en manos de Javier Milei. Y digo dejaron porque muchos hemos puesto muchísimo en esto. La salud, el cuerpo, el tiempo, un montón de cuestiones. Y sin embargo, la sociedad decidió, por una mayoría muy amplia, otra cosa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer foco. Barajar y dar de nuevo y empezar a descubrir que hay una esperanza distinta, que hay una construcción distinta, que hay un recambio dentro de las filas del peronismo que necesita expresarse. Y el recambio no son solamente los que hoy tenés en la primera fila. Hay gente por debajo trabajando muy bien. Por supuesto, los nombres más relevantes son Kicillof, Infran, si querés Moreno y algún otro que se me puede estar escapando. Sin duda, pero por debajo de eso hay gente que ha elaborado muy, pero muy bien los últimos años en gestión, sabiendo resolver los problemas, sabiendo poner en orden las cosas que en otros lugares no se han puesto en orden y sabiendo darle valor a la dignidad del pueblo. Y esos van a ser los que seguramente nos salgan a defender. Esperemos esta vez con una CGT que esté a la altura, que esté preparada y que nos ponga como prioridad, que ponga al pueblo como prioridad. Ojalá esta vez la lucha sea en paz, dando discusiones políticas, que no haya necesidad de llegar a manifestaciones que tengan que ver con otro tipo de tonos. Ojalá podamos ser una sociedad democrática a la altura. Por ahora hay que estar a la espera, sabiendo que se nos viene un contexto sociopolítico muy difícil, que no solo va a ser económico, sino que también va a ser ideológico. Y ese contexto necesita que nosotros no solo hablemos de resistir, hablemos de repensar, proponer y estar a la altura para cuando nos llegue la oportunidad, sea cuando fuere, darle a la sociedad una opción que claramente no le supimos dar por la inacción de todos los que no han estado a la altura, que han sido muchos. Los grandes referentes realmente no han estado a la altura. Es tiempo de que ahora los que están por debajo tomen la antorcha, pasen al frente y demuestren que con el nombre solo no alcanza.